Pero el punto no es estar nada más en el Getsemaní, ¿saben? Sino el punto es ver qué es lo que pasó y cuál de las dos situaciones vamos a ganar nosotros. Porque hubieron dos situaciones en el Getsemaní. ¿Cuántos saben qué fue? El que le adivine, le voy a regalar una rebanada de pastel. ¿Cuál de las dos situaciones pasaron en el Getsemaní? Hubo dos situaciones muy importantes que pasaron ahí. Había presión ese día, ¿verdad? Había angustia ese día. Y el Señor Jesús fue el Getsemaní, clamó y oró, ¿verdad? Todos sabemos eso. Dice que tanta era su presión que hasta sus 2 gotas de sangre. Pero ¿y la otra situación cuál fue? Que lleva a sus discípulos, pero ellos no oraron. Ellos fueron a echarse una pestañita al Getsemaní. Tenían sueño también. Entonces, fueron esas dos las situaciones que pasaron ahí. Cuando estamos en un Getsemaní, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos opciones: o clamar como el Señor clamó, o dormir como los discípulos durmieron. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en nuestra Biblia Lucas 22, ¿qué lo tiene ahí? No lo había dado, ¿eh? Lucas 22, verso 39 en adelante. Es un día antes, ¿ven?, del Getsemaní. El Señor Jesús había estado con sus discípulos, ¿saben?, dando palabras, ¿saben?, animándolos, enseñándoles, ¿ven? Y viendo, ¿ven?, la grandeza de ese servicio, ¿ven?, que el Señor estaba dando hacia sus discípulos. ¿Ven? Tienen la última cena. El Señor les enseña de la humildad, el Señor les lava los pies, y el Señor se involucró más con todos los discípulos esa vez. ¿Por qué? Porque tenía una carga fuerte, tenía una situación difícil, y Él sabía que enfrentar esa situación difícil era sirviendo, tomar una decisión de estar sirviendo, para poder enfrentar esa situación difícil. Y hermano, cuando usted enfrenta una situación difícil y se pone al servicio de Dios, todo sale mejor. Todo sale mejor. El Señor lo entendió y se puso al servicio de Dios. Vamos a mirar, dice la palabra de Dios en esta tarde, Lucas 22, verso 39 en adelante. Dice de esta manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, una vez más. Te pido, Padre, seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Te pido en esta hora, Padre, seas tú usándome, Dios. Yo me humillo ante tu presencia para que seas tú edificando a tu pueblo, Padre. Recibe, mi Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. En estos versos, hermanos, en estos versos alcanzamos a mirar nosotros esta situación, ¿ven?, donde el Señor Jesucristo está teniendo un tiempo difícil, está teniendo una situación difícil. Dice que oraba, amén, con agonía. Amén. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Alguna vez ha sudado usted gotas de sangre? No, ¿verdad? Yo creo que nunca hemos sudado. Por más que estemos sudando, yo creo que nunca hemos sudado gotas de sangre. Pero en algún momento, en una fuerza que usted esté haciendo, una fuerza muy pesada, ¿ven?, algo muy fuerte, ¿ven?,
¿Ha visto o ha sentido cómo se le hinchan las venas? Ahora se imagina cuando uno empieza a sudar sangre, dicen los médicos que es porque se revientan vasitos internos y empiezas a brotar. Y esos vasitos internos se revientan por la presión, ya sea de estar sosteniendo algo muy pesado, de querer hacer una fuerza muy extrema, o de tener unos nervios muy extremos. Y empiezan a salir sangre. A veces sale sangre como sudor, o a veces sale sangre de la nariz. A veces sale sangre de la nariz. ¿Te imaginas? ¿En algún momento le ha sangrado la nariz por el calor? Yo creo que eso sí nos ha pasado, ¿verdad? A veces nos pasa, ¿ven? Que por el calor empieza a salir sangre. ¿Por qué sale sangre? Porque se revientan los vasitos, ¿saben? Y empieza a salir sangre. ¿Por qué? Por la temperatura del cuerpo. Hace mucho calor, el cuerpo está caliente y se revientan esos vasitos y empieza a escurrir sangre. O cuando hace mucho frío, ¿a cuántos han sentido que se le afloja la nariz? Cuando la nariz no, el agüita que sale. A veces hace mucho frío y empieza a escurrir, ¿verdad? Y dicen, ay, pero ¿por qué? Y empieza a salir agüita. Por el calor del cuerpo. Por el mismo calor del cuerpo empieza a fluir, ¿ven? Esa agüita. Entonces, hermano, todo está relacionado, ¿ven? A lo que estás sintiendo en ese momento, ya sea frío o calor. A ver, está relacionado a lo que tú estás sintiendo en ese momento. Esa era la agonía en la que estaba pasando el Señor. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te puedes tú imaginar ese momento, a ver, en el que Él está pasando por esa situación difícil? Dice que Jesús se preparó en oración, hermano, delante de su Padre, para enfrentar, a ver, la hora que venía sobre él, a ver, o en la situación, a ver, por la que iba a pasar. A ver, el beber la copa, a ver, que tenía que beber, no era cualquier cosa. Dice, pero no hágase como yo quiera, sino como tú quieras. Pero el punto es, hermano, de que estaba pasando por una situación difícil. ¿Cuántas veces a veces nosotros queremos que no pasen las situaciones, que no pase por lo que estamos pasando, pero a veces tenemos que pasar? Ay, diciendo, pues ni modo. El problema es cómo lo vamos a enfrentar. ¿Con qué actitud también vamos a enfrentar esa situación por la que estamos pasando? Él se preparó en oración. Él se preparó, hermano. Él sabía lo que le venía. Él sabía que iba a enfrentar, a ver, todo eso. Él sabía que iba a enfrentar la misma muerte, a ver, pero aún así Él se preparó en oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones donde sabemos, saben, que vamos a sufrir, que vamos a pasar situaciones difíciles? ¿Y cómo nos preparamos? Pues ni modo, dicen, como venga. O nos preparamos en oración, buscando de Dios. A veces queremos un milagro, ¿ven? Pero no sabemos cómo prepararnos. A veces queremos un milagro, pero no le oramos a Dios, no clamamos, no nos preparamos. ¿Ven? Ahora dice un verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El Señor Jesús solía, mejor dicho, solía orar en las mañanas, en las madrugadas. A veces se iba a orar, a veces se apartaba, buscaba los lugares solitarios, los lugares donde Él podría estar tranquilo, orándole a Dios, clamando a Dios. Pero dice que fue al monte de los olivos. ¿Sabe por qué fue al monte de los olivos? Había un lugar en ese monte que era donde preparaban el aceite virgen de oliva. En un aceite muy, muy caro, un aceite muy especial. Todos conocemos, yo creo, ese tipo de aceite, ¿verdad? Entonces, Él se fue a ese lugar, dice que estaba ahí, esa área, menos ese sembradío, donde ahí machacaban, pisoteaban, apretaban, destrozaban las olivas. Y de ahí sacaban el aceite puro, el aceite virgen de ese lugar. Pero sabes, hermano, Él está en ese lugar porque se sentía
de esa manera. La presión, la situación lo hacía sentirse de esa manera, apretado, lo hacía sentirse aplastado. El juicio, que iba a caer sobre él, dice la palabra que iba a caer el juicio de Dios sobre él, el castigo, sobre su espalda, iba a caer todo sobre él, pero él se preparó de esa manera. Él dijo, tengo que enfrentarme. Él estaba siendo oprimido por las presiones, por la situación que iba a pasar, por la situación que iba a enfrentar. Él estaba siendo oprimido, hermano, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Él estaba siendo oprimido por nuestras enfermedades, hermano, pero él lo aguantó, él lo sufrió. Él dijo, está bien, lo entiendo, lo voy a soportar. Pero ¿cuál fue la causa que le ayudó a soportarlo? Dice el verso 2, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y tiene punto y coma, para que uno se detenga, para que uno analice. Dice, si quieres pasa de mí esta copa. Cuando está ese punto y coma es para pensar, para analizar. Él se sentía frustrado quizá, con esa situación. Decía, no, es que va a estar difícil, va a estar difícil. Dijo, Padre, pasa de mí esta copa, si se puede. Amén. Que no sea así como lo tenga que ser. Amén. Que sea de otra manera. Que sea de otra manera traer la salvación al mundo, a la tierra. Que sea de otra manera traer la salvación a las personas. Pero al final él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú ya lo estableciste, como tú ya pensaste, como tú ya lo dijiste. Amén. Sino haz tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Así como tú lo dijiste, por algo pasan las cosas, siempre decimos, ¿verdad? Por algo pasan las cosas. Y a veces aceptamos lo que está pasando. Pero hermano, no nada más es aceptarlo, es meditar, es prepararnos. Es decir, bueno, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Cuando él está pasando por esta situación, dice, y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te puedes tú imaginar este momento o este suceso, hermano, donde el Señor está orando, está clamando, pero intensamente en agonía por una necesidad? Cuando le oramos a Dios por alguna necesidad, ¿cómo le estamos orando? ¿Realmente le oramos intensamente? ¿Realmente decimos, Señor, por favor, manifiéstate, ayúdame? ¿O nada más le oramos por orar? ¿Cómo le oramos al Señor, hermano? ¿Cómo clamamos? Él también clamó, él también sintió angustia, él también se sintió oprimido, como a veces nosotros nos sentimos. Amén. A veces tenemos la enfermedad, todo lo que da, y nos sentimos oprimidos, pero aún así tenemos que clamar a Dios, tenemos que orarle a Dios, tenemos que doblar rodillas y creer, en que ese Dios poderoso va a traer la respuesta, nos va a ayudar. Ahora podemos mirar, hermano, que Jesús no fue solo al Getsemaní. La otra situación es de que llevó a sus discípulos, porque él tenía que enseñarles ciertas cosas a ellos. Ellos tenían que aprender de lo que estaba pasando. Ellos tenían que aprender, hermano, a hacer la voluntad de Dios, no nada más la suya. Si el Señor nos llevara a nosotros a enfrentar momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos de escasez, momentos de enfermedad, ¿qué aprenderíamos de eso, hermano? ¿Qué aprenderíamos? Porque a veces esas situaciones, hermano, nos hacen sentir como el Señor se estaba sintiendo, como una oliva machacada, como una oliva apretada. Pero sabes, eso es para sacar lo mejor de cada persona. Eso es para sacar lo mejor. A veces estamos viendo nosotros las situaciones, pero Dios está viendo lo que puede llegar a hacer con nosotros en medio de esa situación. Ahí se va a manifestar lo que realmente somos, lo que realmente estamos creyendo. Dice en Levítico 24, verso 2,
Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Quiere decir, hermano, que si nosotros estamos pasando por una situación difícil, es Dios trabajando en nosotros, es Dios trabajando con nosotros. Quizás nos va a apretar, nos va a aplastar, sí, pero sabes, eso es algo espiritual, para estar ardiendo siempre en nuestro corazón. Es lo que Él desea, es lo que Él busca, que nuestro corazón siempre esté ardiendo. Es lo que dice el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza sea de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Amén. Sea de continuo su alabanza en mi boca. Amén. Entonces, los momentos difíciles tenemos que orarle también a Dios, tenemos que clamarle también a Dios, tenemos que alabarle también al Señor. Los momentos difíciles, ¿por qué? Porque Él va a sacar lo mejor de nosotros. Él va a sacar lo mejor de nosotros. Así como el Señor pasó, amén, por esa angustia, amén, y pasó por el Getsemaní, así nosotros podemos estar pasando también en algún momento. ¿Cuál es tu Getsemaní esta noche? ¿Cuál es tu angustia esta noche? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pasando, hermano? ¿Hay algo que te está angustiando? ¿Algo que te tiene en agonía? Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando alguien está en agonía, o cuando está agonizando, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa cuando vemos a alguien que decimos, híjole, ya está agonizando? Se siente que ya se va a morir, ¿no? Se siente en las últimas, siente que ya hasta aquí llegó, dice. El Señor no se sentía enfermo, no estaba enfermo, pero Él decía, Él estaba en agonía porque Él sabía que iba a enfrentar la muerte. Él sabía ver todo lo que iba a sufrir por nosotros. Él sabía todo lo que iba a enfrentar por nosotros. Por eso estaba en agonía. Pero dice, sintiendo esa agonía, sintiendo que ya se le acercaba la muerte, sintiendo que ya iba a entregar todo, dice, oró más intensamente. Oró más intensamente. ¿Cómo vamos a enfrentar entonces los momentos de angustia? ¿Cómo vamos a enfrentar los momentos de agonía? ¿Cómo vamos a enfrentar, amén, los momentos donde la misma vida, amén, o el mismo Dios nos lleve, amén, a nuestro Getsemaní? ¿Has pasado, amén, algún momento por ese Getsemaní? Donde tengamos que estar orando, tengamos que clamar, donde estemos doblando rodillas, donde estemos clamando a Dios todos los días, Señor, por favor, ayúdame. A veces venimos y hacemos oración a Dios, una oración normal, una oración tranquila de agradecimiento, de decir, Señor, gracias, Señor, eres grande, eres poderoso, a ver, Señor, gracias por bendecirnos, Señor. Es una oración normal, ¿verdad? Sencilla. Te pido por fulano, por sultano, Señor. Pero, ¿qué hay cuando hay una oración de agonía? ¿Qué hay cuando estás pasando por una situación verdaderamente difícil? Una oración de agonía. Vas a estar aquí derramando, no sangre, quizá lágrimas. Vas a estar derramando lágrimas. Dios, por favor, te lo pido, te lo suplico. Ayúdame. Dios, por favor, sáname. Dios, por favor, vas a entregar todo tu espíritu, hermano, en la oración. Vas a entregar todo. ¿Por qué? Porque te sientes en angustia, te sientes en agonía, y vas a orar más intensamente. Los discípulos, amén, no lo entendían. Los discípulos llegaron ahí también al Getsemaní. Los discípulos también iban a pasar una situación difícil. También iban a ser, dice la palabra, que esparcidos. También iban a ser perseguidos, pero ellos no lo entendieron. ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron. Y se durmieron por la tristeza. A veces las situaciones difíciles nos traen tristeza, nos traen agonía, nos traen angustia. ¿Qué hace la persona? O se duerme para olvidar su dolor, se duerme para olvidar, amén, la angustia, a veces se duerme para olvidar la tristeza, o se pone a clamar, se pone a orar, se pone a buscar de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita les decía, hay dos sucesos, pasaron dos situaciones.
El Señor Jesús está clamando, está orando, pero los discípulos también iban a ser perseguidos, también iban a tener problemas, también iban a tener dificultades. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice, se durmieron por la tristeza. El Señor Jesucristo también estaba triste y Él no se durmió. Dice que Él oraba más intensamente. Más intensamente estaba orando. Entonces, hermano, cuando Dios permite que nuestras vidas sean prensadas, ¿saben? Como la oliva, cuando sean aplastadas como la oliva, cuando sean oprimidas, ¿saben? Como la oliva. Cuando el Señor permita eso, no va a ser para destruirnos. Él no quería destruir al Señor Jesucristo. Quería darnos la salvación a través de Él. Amén. Entonces, cuando Él haga eso, hermano, nosotros, es para sacar de nosotros ese aceite puro que va a hacer arder nuestro corazón. Es para sacar de nosotros lo mejor. Amén. El problema es cuando saca de nosotros lo peor y solamente vamos a dormirnos y solamente nos apartamos y solamente decimos, ya no voy a ir a la iglesia. A veces así pasa. La persona es apretada, ¿ven? La persona es metida, ¿ven? En una situación difícil y dice, mejor ya no voy. Cuando debiera ser todo lo contrario. Cuando debiera ser, ¿ven? ¿Sabes qué? Me voy a aferrar, ¿sabes qué? Me voy a alistar, me voy a ir al servicio, voy a buscar de Dios, voy a ayunar, voy a clamar. Voy a hacer hasta lo imposible por estar ahí. Eso es lo que Dios desea, ¿ven? Y Él va a traer esa sanidad. Él va a traer, amén, esa respuesta. Amén, dice que no lo dejó solo. Le mandó un ángel para fortalecerlo. Dios no lo dejó solo. Dios nunca te va a dejar solo a ti. Cuando tú clames a Él, amén, en angustia, cuando tú clames a Él con todo tu corazón, amén, Él no te va a dejar solo. Él va a mandar un ángel, amén, para protegerte. Él va a mandar un ángel para darte fuerza. Él va a mandar un ángel para sanarte. Amén, Él va a mandar un ángel para que esté ahí contigo, amén, para que tú no te sientas solo. ¿Sabía usted que todos tenemos un ángel que nos cuida? Dice la palabra de Dios que Él manda legiones de ángeles para cuidarnos. Muchos ángeles. Amén. Hay ángeles alrededor de nosotros cuidándonos. Dice, si pudiéramos mirar las cosas espirituales, hermano, podríamos ver la batalla que día a día se enfrenta en las cuestiones espirituales. Dios cuidándonos, Dios protegiéndonos todo el tiempo, Dios vigilando por nosotros todo el tiempo. Por eso dice, mandó un ángel para fortalecernos. Asimismo a nosotros nos va a mandar un ángel para darnos fuerza, para traer la sanidad, para traer la respuesta. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, hey, ¿por qué duermes? ¿Por qué duermes? O sea, le dijeron, Señor, es que estamos muy tristes, nos dio la depre. Hay depre, ponte a orar. Hay depresión, dice, ponte a orar. Amén. No puedes clamar ni siquiera una hora. Es más fácil decir, me dio la depre, me voy a dormir. Es lo que hacen las personas cuando están deprimidos, se encierran en su cuarto, se tapan hasta la cabeza y prefieren dormir para tratar de olvidar, pero no olvidan. No olvidan, es como el adicto, amén, prefiere inyectarse, prefiere inhalar, prefiere fumar, prefiere hacer cosas para olvidar, pero no se olvida. Al ratito, otra vez está con la misma situación. Asimismo, la persona que está deprimida no olvida, aunque duerma todo el día, aunque duerma 2 días, aunque duerma 3 días corridos, no olvida. Al ratito ahí está otra vez la situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar la situación. El Señor Jesucristo enfrentó, hermano, la situación. ¿Cómo la enfrentó? En oración. No enfrentó a los que llegaron a Él a someterlo. No enfrentó a los que llegaron a Él para llevárselo preso. A Él no los enfrentó. Le dijo a los discípulos, ¿creen que si yo clamara al Señor, no iba a mandar una legión de ángeles para defenderme? Claro que sí, dice, pero no lo voy a hacer así. Voy a enfrentar la situación para la salvación de ustedes. Y lo enfrentó en oración, hermano. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros las situaciones difíciles por las que podamos estar pasando? Tenemos que enfrentarlas en oración. No en pleito con los demás, no en pleito, sino en oración. A veces agarramos a ver parejo, queremos cortar cabezas parejo, pero no. El Señor Jesús le dijo a Pedro, el que espada mata,
Vamos, así como tú cortas cabeza, no va a faltar quien llegue y quiera cortar la tuya. Mejor, ten 15, llévatela tranquilo. Mejor llévatela tranquilo. Mejor dobla rodillas. Mejor busca la respuesta en oración. Es lo mejor que podemos hacer, hermano. Buscar la respuesta en oración. No hay de otra manera. El Señor se preparó desde el Getsemaní para nuestra salvación. No fue nada más en la cruz. No fue nada más al ir a la cruz. No, desde el Getsemaní, hermano, desde el momento en que Él dobló rodillas para orarle a Dios y le dijo: dame fuerzas para enfrentar esta copa. Desde ese momento Él se empezó a preparar para ir a la cruz. La cruz fue lo último. Él se empezó a preparar desde el Getsemaní. Nosotros, hermano, tenemos que prepararnos también. Él rompió su propia voluntad y dijo: voy a hacer la de mi Padre. Nosotros también tenemos que romper nuestra propia voluntad y decir: voy a hacer la de mi Padre. ¿Cuántos estarían dispuestos a romper su propia voluntad? Así como los caballos broncos. Los caballos broncos le tienen que romper el cuello para que haga la voluntad del que lo está montando. Si no le rompen el cuello, no hacen la voluntad del que lo está montando. Pero si nosotros rompemos nuestra propia voluntad, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a poner en primer lugar las cosas de Dios. Vamos a tener victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, victoria sobre el miedo, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la escasez. Vamos a enfrentar las victorias, hermano. Vamos a tener, las victorias si las enfrentamos en oración. Cierre sus ojos y incline su rostro. Tu amor me cautivó, nunca